Rafael, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venirte. Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y ofrecerme este espacio. Nada, un placer. Siempre vamos buscando referentes que sean referente para otros profesionales y que nos cuenten cosas que no se ven en las redes y que no se ven en los currículums. Y así es que nada, vamos a tener la charlita. Voy a contar que simplemente que eres fisioterapeuta, readaptador, formador y emprendedor. Y bueno, ahora preséntate tú. Me gustaría que nos cuentes, pues, para que sepamos quién es Rafael Ortega, dónde vive. No sé, un poco qué haces, qué estudiaste, pero así a grosso modo para que te conozcamos un poco y ya empezamos. Y me parece muy interesante porque trabajamos con personas, pero muchas veces nosotros nos metemos dentro de un traje y parece que somos superhéroes, que no tenemos una vida familiar, que no tenemos una vida personal, que no venimos de una trayectoria. Y bueno, yo tengo 46 años y hace pues 23 años que me inicié en el mundo laboral. De hecho, hace 22 años, el lunes hace 22 años que monté mi negocio. Estuve un añito y poco trabajando de prácticas en un par de centros y a partir de ahí me monté mi negocio y llevo 22 años con él. Y a día de hoy tengo una triple vertiente profesional. Tengo mi negocio donde soy el responsable y soy el CEO. Tengo después una empresa de formación donde también la gestiono y además se gestiona también en el mismo centro. Y después tengo mi marca personal donde doy una serie de servicios dentro del centro, pero ya como un profesional autónomo. Y bueno, pues eso como vida profesional, pero después tengo una mujer y dos niños que también hay que compatibilizar y que de hecho el equilibrio dentro de trabajo, la claro, familia es otro trabajo, entre claro. comillas. Al final hay que compatibilizar las dos esferas porque como una de ellas se quede coja, pues paga el pato la otra. Y bueno, pues aquí estoy para intentar qué es lo que hace Rafael Ortega fuera de las cámaras y fuera de las redes sociales e intentar extrapolar mi parte emocional o mi parte personal y cómo poder hacer compatible estas dos esferas que son tan importantes en la vida. Una no existe sin la otra, aunque a veces querríamos... No puedo aparcar esto, por favor, un tiempo y ya vuelvo para... Y no, la vida no es así, en la vida siempre hay que simultanear. Muy bien, pues empecemos. Cuéntanos por qué estudiaste fisioterapia. Pues mira, es muy curioso porque si digo que yo estudié fisioterapia de vocación, miento. Es decir, yo sinceramente a mí me iban muy bien los números. A mí me gustaba mucho la física, la matemática, tenía mucha destreza además para ello. Y realmente no me fijé en fisioterapia hasta una semana antes de hacer la selectividad. De hecho, yo soy de la época de BUP y COU. Tenía muy buenas calificaciones en BUP y como para física, que era lo que quería hacer, no necesitaba mucho. Pues la verdad es que me raspé un COU viviendo bastante bien. Pero después, en la charla que se nos da una semana antes de cerrar el ciclo académico de COU, me di cuenta que las salidas profesionales en física no estaban todo lo bien que yo quería. Y aparte la física que más me gustaba, que era la física nuclear, pues prácticamente si quería hacer algo tenía que salir fuera de España y a mí España me encanta. Escuché fisioterapia, me gustó, dije, pues mira, pues nota de corte alta, pocas plazas, buenas salidas profesionales, muy asociado al deporte y dije, pues mira, pues vamos a tirar por aquí. El problema es que ya la nota de corte no me llegaba. Y entonces yo fui un niño que con 17 años, todavía no tenía 18 cumplido, un día salgo de mi casa queriendo hacer física y otro día entro a mi casa, ese mismo día entro a mi casa y tengo a mis padres, papá, tengo que hablar con los profesores para que me suspendan asignaturas, para poder ir a septiembre, para poder subir notas, para poder hacer fisioterapia. ¿Y qué es fisioterapia? Pero tú quieres hacer física. Me toca enfrentarme a mis padres con 17 años, porque evidentemente no tenían que firmar ellos. Y ahí empezó todo. Y la verdad es que con el paso del tiempo te das cuenta que somos unos afortunados los que sabemos que tenemos un don. Y para mí el don es saber lo que quieres hacer. Saber lo que quieres hacer y lo que se te da bien. Y algo en la vida me dijo, no, tú física, no, tú ahí no te necesitamos en la fisioterapia. Porque a partir de ahí todo lo que ha pasado en mi vida, y cuando ya uno se mete en temas de crecimiento personal y se mete dentro de esto, te das cuenta que realmente mi camino, desde mi nombre, yo me llamo Rafael Jesús, y los dos nombres, los que somos cristianos, tienen relación con la medicina, cada uno de su forma, y
Y la verdad es que mi vida estaba encaminada a la fisioterapia y eso me he dado cuenta con el paso de los años, con lo cual pues soy un auténtico afortunado. Pero ya Desde te digo, luego, a menudo no soy vocacional, yo no soy de los que dicen, no, desde que tenía 3 años quería hacer fisioterapia. No, mi convencimiento con la fisioterapia vino de una forma más posterior y de una forma más progresiva. bueno, a veces hasta que no conoces las cosas desde dentro es difícil decantarse por ellas. Si descubriste la fisioterapia y en ese momento ya algo te hizo tilín, y lo Claro, que tú has dicho, que eso sale a menudo aquí en las entrevistas, que la vocación es para unos pocos. A casi nadie le pasa lo de, pues a los 7 años ya quería ser fisioterapeuta o periodista o lo que fuere y luego lo es a poquísima gente. Mucha gente tiene que hacer esa selección, escuchar tal y ver que, y luego si tienes la suerte de estar donde tenías que estar, pues el tiempo lo dice. Y en tu caso así ha sido. Así es que sí, efectivamente. estupendamente. Pues, y después cuando te licenciaste, me has comentado en algún momento que no abriste tu clínica enseguida, ¿no? No, estuve pues 6 meses, no llegué a estar 6 meses, me fui antes y fue un punto de inflexión también importante dentro de mi trayectoria profesional. Estuve 5 meses en una beca de práctica en un centro, en una mutua de accidentes. Y después estuve 9 meses en otro sitio donde sí me marcó bastante y también fue un punto de inflexión muy importante dentro de mi trayectoria. El primer sitio porque me di cuenta de lo que no quería hacer, es decir, de hecho yo tenía una beca de práctica de 6 meses en esta mutua y me di cuenta de cómo se trabajaba en estos centros y no iba con mi ética profesional. Y entonces, de hecho, un mes antes hablé con mi jefe, no compartía los criterios que se seguían a la hora de tratar y directamente me quité el uniforme y dije, a partir de mañana no vengo aquí, creo que esto no es éticamente correcto. Uh-huh. Y llegué a mi casa de nuevo diciendo a mi padre, mi primer trabajo, porque ahí ya tenía un contrato formal, es decir, ahí ya me habían ofrecido una continuidad dentro de esa empresa. Y pues mira, en mi primer contrato he dicho que no, porque no comparto, no duermo tranquilo dentro de esto. Y ahí ya empecé otra beca de práctica en otro centro donde conocí al que fue mi socio durante 10 años, Javier Ávila, que se ha proclamado recientemente campeón con la selección olímpica. Y ahí pues conocí al que fue mi socio, pero sobre todo al que fue mi profesor. Y fue el que confió en mí y decir, veo que tienes capacidad para montar un negocio, veo que tienes iniciativa, veo que aparte es tu sueño y a donde quieres acabar. Yo si quieres te ayudo. Y ahí empezamos los dos. Él me ayudó económicamente como socio capitalista y la inicié yo. Y Uh-huh. estuvimos 10 años como socios y a los 10 años ya monté yo mi propio centro, continué de forma independiente, con el cual pues ya llevo 12 años. Madre mía, sí, sí. Está bien eso de tener compañía, porque claro, después de un año y poco de licenciarse, abrir tu propio negocio, y bueno, por no hablar, no vamos a entrar en lo de irse de un trabajo, que esa mentalidad pues no la tiene todo el mundo y bueno, por fortuna creo que cada vez más gente dice esto no es para mí, me voy de aquí. Antes, cuando tú y yo éramos jóvenes, eso de irse de un trabajo No. era un trauma familiar además, porque está muy bien, está muy bien. Veo que tienes mucha formación también y, bueno, emprendedor ya se está demostrando conforme vas explicando que lo del emprendimiento lo llevabas dentro porque si no, no vas tomando esas iniciativas tan joven. Entonces, está muy bien. Veo que tienes también mucha formación, aparte de que eres formador. Y me gustaría saber en tu caso qué, qué formación es la que te ha gustado más, por decirlo de alguna forma, y cuál ha tenido más influencia en tu manera de pensar, de trabajar, o sea, lo que más te ha influido en la manera de funcionar.
Pues mira, yo he recibido dos formaciones, ¿vale? Yo soy de los que piensa que una vez se compra conocimiento y otra vez se compra Ujú, experiencia, ¿vale? Aunque la experiencia no se compra, es decir, la experiencia se tiene que adquirir. Entonces, yo cuando termino la ujú, carrera empiezo muy prontito, incluso antes de empezar, antes de montar mi negocio, empiezo a trabajar con equipos de fútbol. Con lo cual, cuando uno trabaja con equipos de fútbol, o se dedica a la experiencia o se dedica a la formación, porque se trabaja los fines de semana y eso es incompatible con la formación que se realiza los fines de semana. Ahí yo estoy 8 años en un club muy modesto donde pues, tenía que hacer de preparador físico a veces, tenía que hacer de fisioterapeuta, tenía que hacer de nutricionista, tenía que hacer de enfermero, es decir, me dio muchas tablas y eso me dio muchas tablas con respecto al trato con el público y sobre todo con respecto a mis pacientes. Esa para mí fue la formación en la que me ha servido más en mi práctica clínica, ¿vale? Después ya cuando me voy a comprar conocimiento, la fisioterapia, y yo siempre hablo de esto en mis formaciones, evoluciona por modas. Aparte de que se nos clasifica por guetos, está el osteópata por un lado, está la de suelo pélvico por otro, está el de miofascial, es decir, se nos intenta encasillar en función de las técnicas asociadas a la formación. Yo me monto en el carro de la formación cuando la ecografía y la fisioterapia invasiva está emergiendo de una forma muy exagerada. Y entonces yo me monto ahí, en el mundo de la aguja y en el mundo de la ecografía. Y ujú. entonces ahí absorbo todo lo que hay en el mercado relacionado con eso. Además, doto a mi centro de alta tecnología en ese segmento, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que no consigo los resultados que se me prometen dentro de estas formaciones. Cuando uno aparte va empezando, cree que el responsable de no obtener los resultados es uno mismo. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues comprar más conocimiento y comprar más tecnología. Y entonces, con el paso del tiempo, me doy cuenta que por algo tiene que pasar que los resultados que se me ofrecían, pues no los obtenía. Y entonces, cuando intento ver al sujeto con una gafa un poquito más de lejos, pero cuando se trabaja con ecografía y técnica invasiva, lo que trabajamos es con una lupa, es con un microscopio, es con un ecógrafo, y trabajamos una estructura. Entonces fue cuando me formo en técnicas, pues como son cadenas musculares, como es psicoinmunonutrición, es decir, empiezo a ver al ente dentro de un contexto biopsicosocial. Uy, te he Y perdido, entonces ¿me escuchas? perdona. Pues te ¿Me oigo escu- entrecortado. Se va cortando, hasta ahora te oía más o menos bien, pero ahora se corta. No sé si Si eres tú, quieres soy yo o... me cambio a otro sitio y probamos. Pues O así, o ahora va bien. si puedes, ya hacía rato que Sí, te claro. oía y te veía regular, pero se te iba entendiendo. Pero ahora, y yo creo que mi O señal espera, está bien. Esto es un espérate a ver clásico, si. ¿eh? Esto es un Espérate a ver clásico si. ya, por desgracia. No sé. A ver ahora. Vale, pues vamos. Perdona que te he interrumpido, pero es que ya no te entendía No, y no, en entonces absoluto. luego mucha gente no nos ve, nos oye. Entonces, si no se te escucha bien, pues se estropea el invento. Me estabas hablando de la formación que fue como un punto de inflexión en tu trayectoria, en tu manera de funcionar. Efectivamente. Entonces, ahí es cuando hago formación donde se ve al sujeto dentro de un contexto biopsicosocial. Y entonces fue una formación que me cambió todo. Me cambió todo porque me permitió integrar todos los conocimientos que había devorado en formaciones anteriores. Yo siempre digo que cuando más aprendí de fisioterapia invasiva, como de otros tipos de formaciones, fue cuando realmente hice cadenas musculares. Es decir, aprendí mucho más de fisioterapia invasiva de docentes que no me hablaron absolutamente nada de agujas. Y entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta que conseguía algo que yo no veía dentro de otras formaciones, que era la integración, es decir, el saber aunar lo bueno de la osteopatía con lo bueno de cadenas musculares, con lo bueno de miofascial, con lo bueno de terapia manual y cómo todo realmente tenía un mismo hilo conductor, aunque se nos enseñaba de una forma muy compartimentada. A mí lo que más me gusta es el razonamiento clínico y lo que me realizo dentro de mi Sí. centro. Ujú. Y los mecanismos que regulan la neuroplasticidad se rigen por dos vías, es decir, el realizarlo de una forma continua, la exposición continua, repetitiva, y sobre todo la emoción asociada a esa repetición.
sucesivas. Y claro, como es lo que más me gusta y es lo que más realizo, pues al final es lo que tengo más destreza. La gente me dice, Rafa, ¿es que tienes un don para esto? Digo, no, este don lo tendrías tú. Como Si tantas repitieras, cosas en la claro, vida, es practicar, practicar y practicar. claro, si repitieras lo que te gusta, para eso tienes que Mm, saber qué es lo que te gusta y qué es lo que se te da bien. Y entonces, si claro. consigues saber lo que te gusta y lo que se te da bien, y aparte tu trabajo y tu centro te permite el poder llevarlo a cabo, pues entonces eres un auténtico afortunado. Y yo soy un auténtico afortunado. Y entonces yo considero que cuando uno es afortunado en la vida, le debe a la vida algo. Y Mm. entonces, como le debo a la vida algo, yo intento pagarle a la vida el don que me ha dado, intentando que este conocimiento pues llegue a la mayor cantidad de fisioterapeutas Sí, posible. eso te iba a preguntar, supongo que esto fue la semilla para querer crear tus formaciones. Entonces, quería que nos contaras también en tu proyecto formativo propio, o sea, el que tú, tu proyecto propio, que nos contaras un poquito de eso. Claro, pues hace justo 10 años, esto fue, pues ahora en 2024, en 2014, en octubre de 2014, empezamos a impartir formación en nuestro centro. Yo la gestiono, pero traigo a docentes en fisioterapia invasiva. Y en uno de los seminarios el docente se puso enfermo, es decir, vino ya con fiebre y me dijo, Rafa, necesito que me eches una mano porque yo no voy a poder comerme 25 horas. Digo, bueno, pues aquí estamos, en todo lo que te pueda ayudar, pues bienvenido sea. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando pasé los cuestionarios de calidad, fui mejor valorado que el docente que vino a mi seminario. Y entonces dije, ostras, pues esto va a ser que se me da bien. Y entonces dije, pues me gusta, esto me gusta y se me da bien, pero tenía pánico a hablar en público, pero pánico. Un pequeño detalle, sin Y dije, importancia. bueno, esto hay que solucionarlo. Y fui a una psicóloga, me dio una cierta herramienta para intentar solucionar ese pánico escénico. Eso fue en octubre. En enero yo ya di mi primer curso de 60 horas. Es decir, no empecé con 5 horitas, 60 horas, 3 seminarios, 3 fines de semana sobre ecografía. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues ya llevamos 10 años y lo que empezó generando monográficos, pues ya ha evolucionado a una empresa de formación propia donde nuestra formación tiene acreditación universitaria. Claro, eso he visto que me ha gustado la palabra monográfico porque un poco investigando he visto que los cursos que dais en la empresa son, muchos de ellos son monográficos y hay otros que no, que tocan más palos. Entonces, si me quieres contar los dos, mira, cuéntame los dos que más éxito tienen o los que más orgulloso estás o los que tú quieras. Pues bueno, sobre todo lo bueno que tiene mi formación es que tú decides la formación que realizas. Es decir, creo que lo más ético y lo más correcto y lo más transparente es que sea el fisioterapeuta del alumno el que decida qué contenidos se adaptan a sus necesidades, porque dependiendo del bagaje que tenga el fisio, pues necesitará hacer toda la formación o necesitará hacer parte. Con lo cual, creía, entre ellos, pues yo tuve que pagar un peaje, yo hice un máster en fisioterapia invasiva, donde de los 12 seminarios se me convalidaron 10, pero Mm, yo tuve que pagar los 12, con mm. lo cual no veía ético que yo estaba realmente pagando más por una titulación que por un conocimiento que ya había recibido. Y por tanto eso a mí me dolió mucho como fisioterapeuta y dije, mi formación debe de ser una formación que pagues por lo que recibas y por tanto tú decides lo que quieres recibir. A partir de ahí, pues hay una parte que es de ecografía, hay una parte que es de ejercicio, hay una parte que es de razonamiento clínico aplicado a dolor. Y aunque realmente se me conoce más por la ecografía, por la fisioterapia invasiva, y me encanta, y la verdad es que se me da bastante bien, yo siempre digo que págame por lo que quieras que te enseñe, que después yo te enseñaré lo que a mí me gusta. Entonces la gente me compra por razonamiento, me compra por ecografía y fisioterapia invasiva, pero todos los cursos van impregnados de mi razonamiento clínico y de mi Es que metodología de uno sin trabajo. el otro no tienen mucho sentido tampoco, ¿no? Me Claro, imagino. entonces, No, lo son, mismo pasa, son como dos herramientas claro, que tienen que ir siempre unidas. entonces yo siempre digo lo mismo también con el paciente te viene reclamando tecnología o fisioterapia invasiva o un poco la etiqueta por la que se te conoce, pero tú págame por lo que quieras recibir, que yo te lo voy a dar y a la vez yo voy a utilizar eso como vehículo para poder intervenir en lo más importante que es tu hábito y tu contexto. Esto me da pie para preguntarte algo que quería preguntarte más tarde, pero no pasa nada. Oye, por eso ya te he dicho antes, a veces la conversación va por donde va. Háblanos del tema del razonamiento clínico para que el profesional que te esté escuchando diga, vale,
esta persona qué me va a enseñar o cómo me va a ayudar a mejorar mi razonamiento clínico. Sí, sobre todo porque y hace un poquito, justo antes, haciendo hora para empezar la conversación, he escuchado a un autor que es curioso cómo todos estudiamos fisioterapia, pero todos nos llevamos, no seguimos el mismo camino, es decir, todos no tenemos el mismo éxito. Y si el éxito te lo diera la carrera, todos deberíamos tener el mismo éxito. Por tanto, el conocimiento que recibimos en la carrera no es suficiente para que después podamos tener una transferencia con el éxito de nuestros pacientes. Y es que, y esto lo veo, soy tutor de práctica de distintas universidades y lo veo de que a día de hoy los alumnos que nos llegan tienen unas capacidades enormes, son libros abiertos, porque el conocimiento afortunadamente es mucho más accesible de lo que era hace 25 años. Pero nos falta el saber integrar todos los conocimientos que recibimos de los distintos docentes. Y aparte, desgraciadamente, en la universidad hay un porcentaje mucho más científico que clínico, donde después el volumen de fisios que nos dedicamos a la parte clínica es muy superior al que se dedica a la parte científica. Considero que la parte científica es primordial, pero el razonamiento científico se basa en la experiencia clínica. Es decir, primero se ve que hay algo que funciona, después se postula una hipótesis, después ya se intenta demostrar o se intenta apartar esa hipótesis. Por tanto, yo me encargo en mis formaciones de enseñar al alumno cómo integrar todos esos conocimientos científicos dentro de una realidad clínica que es el paciente. Y sobre todo, muy importante, en una parcela de ello, cómo integrarlo en algo tan importante como la actividad empresarial. Es decir, que el conocimiento hay que hacerlo rentable terapéuticamente para el paciente, pero hay que hacerlo también rentable empresarialmente para el empresario. Y claro, eso no se enseña en las facultades. Es decir, echo en falta que pudiera haber dos vías de inclusión dentro del profesorado universitario. La vía del doctorado, que fuera sobre todo para aquellas personas que tuvieran que demostrar habilidades científicas, y la vía de la experiencia clínica. Es decir, usted tiene 20 años de experiencia clínica, creo que tiene un bagaje para poder enseñar asignaturas clínicas dentro de la carrera universitaria. Usted tiene un bagaje científico y tiene unos méritos científicos, usted debería de entrar a la universidad para enseñar la parte más científica. Conforme está la universidad y los mecanismos que tienen para hacer los temarios, aprobar el contenido, ¿crees que sería fácil o cómo crees que sería la mejor manera de incluir esa parte clínica y luego esa parte de negocio que estamos hablando también? Porque tú lo has dicho, es que los profesionales liberales no nos levantamos un día, ponemos una placa en la puerta y nos llegan los clientes hasta que me jubile, ni muchísimo menos. Ahí hay una labor que, y claro, estaría muy bien que aparte de enseñarnos ciencia, nos pudiera enseñar la parte clínica y también la parte de negocio. Claro. ¿Cómo ves que sería de fácil incluir todo eso en el plan de estudios? Pues yo no lo vería muy difícil, porque las asignaturas teórico-conceptuales son las que deberían realizar los científicos y las transferencias teórico-prácticas son las que deberíamos enseñar los clínicos. Y a partir de ahí debería haber una parte específica de gestión empresarial. Porque de hecho, y se ve en redes, es un nicho que ahora se está explotando mucho, porque realmente existe un vacío y hay una necesidad. Pues cada vez vemos más en redes sociales compañeros o empresas que ofrecen sus servicios para poder optimizar la gestión y la evolución empresarial de fisioterapeutas. Sí, hemos tenido a Albert Casas, por ejemplo, Claro. que se dedica a eso, a Marcos Sacristán, que aunque se le conoce más por su vertiente de youtuber, porque es verdad que tiene un canal de YouTube con millones de seguidores, está empezando a formar a gente porque muchas veces se lo pedían, ¿no? Le Claro. contactaban fisios, oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ha ocurrido? Y entonces es la parte, y es lo que tú dices, cuando hay esa demanda es porque hay una necesidad. Hay un hueco, sí, hay una Claro. necesidad. A nosotros nos pasa con los clientes también, que muchas veces cuando ven el programa dicen, a ver, verás, explícame esto, se puede hacer esto, se puede, y es que no saben nada, es que tú no tienes por qué saber nada de facturar, ni de tributar, ni de tributos, ni de nada de eso. Entonces, unas nociones mínimas sí que estaría genial. De hecho, ¿tienes también un servicio de asesoría para otros fisios que quieren ser formadores o...? Estoy en un proceso es decir, cuando yo inicié mi actividad empresarial y ya pasó un tiempo y empecé a formarme en estas técnicas un poquito más globales, llegó un momento donde dije,
uno le toca centrarse en cuál es su misión y cuál es su visión, sobre todo además para que pueda enfocarlo a estrategias empresariales y de su negocio. Y vi que mi misión era el formarme en generar una metodología de trabajo, el implantarla en mi centro y después intentar exportarla. En parte la exporto mediante la formación, pero hacer un proceso para intentar que aquello que yo hago en mi centro y que funciona, poder estructurarlo, porque una cosa es que tú lo implantes en tu centro y otra cosa es que lo tengas lo suficientemente estructurado para que después puedas exportarlo a otro centro. Y sobre todo, además, poder exportarlo a otro centro no significa franquiciarlo, sino poder exportarlo e integrarlo dentro de la esencia de ese fisioterapeuta. Porque al fin y al cabo, una cosa es exportar un modelo empresarial y después esto hay que hacerlo para que lleve la esencia que tiene ese fisioterapeuta y que los colores corporativos, el aroma, el sonido, la tecnología, la formación, el equipo de trabajo, vaya acorde con quién es él como persona. Es decir, nuestro negocio refleja nuestro camino personal y mi negocio no era el mismo que tenía hace 20 años porque yo como persona no soy la misma que la que era hace 20 años. Por eso Entonces, con ese engranaje que te ha costado construir claro, 22 años, darle forma para poder, lo que tú has dicho, exportar claro, ese conocimiento y esos aprendizajes a otras personas. y meterte en ese momento de esa vida de esa persona, conocer a esa persona previo antes de conocer a su negocio para poder adaptar ese negocio a esa persona. Eso lleva un camino y en eso estoy ahora. Es decir, yo mi parte clínica para mí ya no es tanto un reto, la parte formativa sí lo es, pero sobre todo quiero iniciar un reto que me permita el poder levantarme con una inquietud de crecimiento y en esa parcela me encuentro ahora, en intentar que esta metodología vaya asociada a gente que cuando venga a mis formaciones, por Rafa me gusta cómo trabaja, me gusta aparte el modelo de negocio y me gustaría llevar también esto a la rentabilidad de mi empresa, cómo podemos hacerlo y hacer más que una mentoría donde la gente se apunta para darle herramientas, no, esto mismo que yo tengo, me voy a tu casa y lo implantamos en tu casa el tiempo que corresponda. Muy interesante. Y has hablado de dos elementos que a nosotros nos interesan mucho por razones evidentes. Has dicho tecnología y has dicho redes sociales. Entonces, cuéntanos las redes sociales, qué papel tienen en tu trabajo, en tu día a día y cómo te las apañas, cómo empezaste, si te lo haces todo tú, si tienes a alguien que te eche un cable, porque eso es un temazo. Un temazo para todos hoy en día, porque encima Instagram se ha convertido un poco en el altavoz de la profesión. Efectivamente, y es algo que también se debería enseñar dentro de la universidad. También se debía no solamente dar herramientas para poder optimizar tu tiempo y poder sacar tiempo para las redes, sino también con respecto a qué herramientas podemos tener para agilizar la destreza a la hora de poder grabar, editar, etcétera. Pues mira, yo he probado muchas opciones. Sigo trabajando con empresas que me dan soporte en este campo, sobre todo con respecto a calendarizar las publicaciones, elegir el mejor texto, pero me di cuenta que al final los que no vendemos producto o los que nuestro producto somos nosotros mismos, tenemos que gestionarlo nosotros. Es decir, no es lo mismo vender una ropa o no es lo mismo vender una zapatilla o vender una joya a cuando lo que realmente vendemos nuestra esencia, nuestro conocimiento. La mejor manera de poder transferirlo es haciéndolo nosotros. Entonces, yo he encontrado un equilibrio entre yo generar los contenidos y que después haya una empresa que se dedique a la parte fina, a la estética, ¿vale? Yo siempre digo, yo soy el albañil de mis contenidos y después tengo pintores que me lo dejan muy bonito, pero intento que lo que más destreza tengo y lo que es mi esencia sea la transmisión de lo que quiero decir y después otros que para eso tienen el conocimiento se dediquen a realizar su trabajo. Yo siempre digo que uno tiene que saber muy bien qué es lo que sabe hacer y a partir de ahí comprar a aquellos que saben hacer muy bien lo que te falta. Porque al final no tenemos tiempo para poder sufragar todo. Entonces, o bien delegas o bien cambias tu perfil profesional. Entonces, yo en este momento estoy en un momento en el que delego esa parte, aunque me informo en otras cositas para intentar ser cada vez más autosuficiente, intento que esa formación respete lo que es primordial, que es mi vida personal y mi vida familiar. Eso tiene que estar por encima. Y además si no se sufre mucho y bueno, mejor que cada uno haga lo que mejor se le da. Nadie puede, Efectivamente.
sustituir a ti en información, en cambio sí que te pueden, lo que tú dices, te pueden dar el barniz bonito a... Pero sí, la marca personal es lo que trae, que tienes que estar tú involucradísimo. Otra cosa es que en la parte técnica alguien que es más ágil que tú lo haga, pero sí, sí. Y sobre todo lo que no se ve no existe. Es decir, sobre todo si dentro de mi misión está la exportación de mi marca, eso hay que estar en redes. Entonces, ¿se puede vivir sin redes sociales? Por supuesto que sí. Ahora, cuando queremos llegar a determinados sitios, las redes sociales son imprescindibles, imprescindibles. Sí, porque me imagino que en tus diferentes unidades de negocio, por llamarlo de alguna forma, la clínica, formación y tal, en las redes sociales, ¿en cuál de esos ámbitos te aportan más? Pues, a ver, realmente la utilizo en todos, pero realmente donde menos lo utilizo es en la clínica, ¿vale? Sí es verdad que, claro, mi clínica tiene ya un bagaje donde aparte mi forma de transmisión de mi publicidad fue desde muy poquito, desde que prácticamente recién empecé, fue el boca a boca. Es decir, yo solamente hice una campaña de marketing, en aquel entonces era buzoneo, al empezar Uñas mi de radio, clínica. pero eran muy caras. Yo empecé Entonces, con el buzoneo. Claro, el buzoneo llegaba a donde llegaba, que era tu público local, pero aparte, una vez salí de mi negocio y me encontré pues uno de los trípticos que repartía tirado en el suelo con excrementos de perro encima. Y me estoy dije, riendo porque habrá gente que no haya oído nunca lo del buzoneo. Es que cuando te ponían publicidad en el buzón, es que ya casi no hay ni de eso, ahora solo en el claro, kiosco de Carrefour, pero y el y banco, que hay bancos que claro, todavía envían el papel. Pues eso era el buzoneo, es que me ha dado risa porque digo, habrá gente que igual la palabra buzoneo, claro, no lo había tú y yo vivido. sí. Y entonces vi mi publicidad llena de excrementos de perro y dije, ostras, Uh, no quiero que mi negocio se asocie a esto. Y entonces dejé. Y a partir de ahí empecé con el boca a boca y dije, voy a invertir más en la calidad de lo que hago y voy a invertir más en mi formación y mi tecnología para que mi paciente... Y entonces, bueno, esas fueron mis estrategias publicitarias. Ahora sí es verdad que vamos a hacer una conversión porque vamos a cambiar nuestro método de trabajo. Y entonces, a partir de octubre, empezamos unas estrategias distintas a nivel de marketing en mi negocio. Entonces, mi negocio, que es Fisiosalud Élite, es la parte dentro de mis tres patas que no tengo muy bien explotado a nivel de técnicas de marketing, porque a día de hoy no me ha hecho falta. Ahora que sí queremos hacer un cambio y que nuestro psicoavatar, nuestro público al que queremos llegar, sea distinto, pues sí necesito llegar a un público distinto y por tanto sí necesito tocar la fibra de otro, de otros psicoavatares, de otro perfil de otro pacientes, público. de otro público. Y por tanto, cuando ya quieres llegar a otro público, las vías de acceso son distintas y aquí sí necesitamos hacer una conversión. En la parte personal y la parte formativa es donde mis redes sí tienen especial importancia, sobre todo en la parte de formación. Claro, claro, tiene todo el sentido. Sí, no, es que a veces lo hablamos con otros invitados que las redes no te traen clientes, a pacientes, a la clínica, pero sin las redes tampoco puedes hacer la autoridad que permite que cuando te busquen, luego ya tenemos, pues bueno, el Google, el SEO y tal, o sea, Claro. muchas cositas que se pueden hacer. De hecho, estuvimos también invitado a un diseñador web que explicó lo que era el SEO, porque muchas veces es, ¿por qué me buscan y no salgo? Digo, pues porque no has hecho el trabajito de por detrás, que no tienes por qué saber. Entonces, por eso tenemos que traer a alguien que lo explique otra vez, porque la verdad que tocamos tantos palos en aquella entrevista que al final se quedó un poco Poco cojo. ambiguo. Pero bueno, bien. Bueno, voy a ir avanzando. Te quería preguntar también, el mundo del deporte en tu vida y en tu carrera forman, o sea, tiene un papel importante, ¿no? Que nos contaras un poco qué papel tienen. Sí, pues básicamente yo entré en fisioterapia por el deporte, porque desde pequeñito he sido muy deportista.
Sí es verdad que desde pequeñito me di cuenta que no servía para competir, o más bien sirvo para competir contra mí mismo. Soy muy competidor, pero soy muy competidor tomándome a mí como referencia. Pero Ujú, después no servía para competir con el resto. Es decir, cuando me intentaba meter en actividades competitivas de equipo, donde tenía que ujú, competir contra un contrincante, no tenía habilidades, la verdad. Y entonces, pues, fisioterapia empecé porque vi que tenía relación con el deporte y vi ujú. que podía meterme dentro del deporte por una vía que no fuera exclusivamente la del deporte, en la cual yo veía que no tenía capacidades ni habilidades para poder dedicarme a ello. Y entonces pues empecé por ahí y empecé, tú además tengo muy claro, ayer mismo tuve una nueva alumna de la Universidad de Granada de Práctica, donde le pregunté qué es lo que te gusta. Pues bueno, ahora mismo a mí me gusta todo. Digo, pues eres una afortunada, aunque con el paso del tiempo tendrás que elegir porque la fisioterapia avanza hacia la especialización, y es lo más correcto. Yo, sin embargo, tenía muy claro lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Es decir, ya había ciertos gremios de la fisioterapia, como la pediátrica o como la neurológica, que no era el campo en el que yo me sentía realizado, pero que la traumatológica y la deportiva, pues me gustaba mucho. Y entonces me especialicé en eso y tuve la suerte de poder hacer que mi centro fuera muy enfocado a este perfil de público. Ujú. Mi deporte forma parte de mi día a día, es decir, de hecho es lo primero que hago cuando me despierto es algo de deporte, lo cual me sirve muy bien para que mi sistema nervioso simpático y parasimpático ya se inicien dentro de una optimización. Y a partir de ahí pues trabajo con muchos deportistas. Tengo la suerte de que aquí en Granada pues tenemos ciertos deportistas de alto rendimiento. Aquí en Granada, pues mi negocio es uno de los referentes y por tanto pues me permitió de este público confiara en mí y a partir de este público pues vino otro público relacionado con ese sector. Me gusta trabajar con este perfil de público porque sí es verdad que aparte de posicionarte mucho como marca, te permite trabajar de una forma que no te permiten otros deportistas que son amateurs y que por tanto no puedes controlar pues, su trabajo, su hábito, su contexto, el poder dedicarle más tiempo, el poder tener mayor poder adquisitivo. Pero sí es verdad que cada uno te da lo que te da y el deportista amateur te da algo que no te da el deportista de élite, el deportista de élite te da algo que no te da el deportista amateur. Y yo siempre digo que yo todos los días trabajo con deportistas, desde la jubilada que vive encima mía, que lo que necesita es acabar su día a día pudiendo realizar de forma eficiente su tarea doméstica, es decir, Rafa, que pueda ir a hacer la compra, que pueda hacer de comer, que pueda hacer mi aseo sin que me duela y sobre todo sin que me cueste un esfuerzo enorme. Para mí esa es una deportista de alto rendimiento dentro de su día a día. Entonces, el tratar a Antoñita tiene unos beneficios, sobre todo a nivel emocional, y el tratar a otro tipo de perfil de público tiene otros beneficios. Lo que es importante es saber qué te aporta cada uno de ellos. Claro, porque además con los deportistas, sobre todo los deportistas profesionales con los que tú tienes varios, tienes experiencia, aparte es como un proceso más complejo que debe ser muy desafiante, porque tienes también la parte emocional, seguro que la tienes que trabajar también. No es simplemente reparar una maquinaria. Entonces, me imagino que eso también tiene su parte satisfactoria y más complicada. Sí, efectivamente, es decir, el trabajar con un deportista, sobre todo es que trabaja con algo que muchas veces no tienes que gestionar de una forma tan deprisa, que es la variable tiempo, hay que estar ya, si pues posible para ayer, pues para ayer. Esa presión pues, hay que saber muy bien gestionarla, porque la misma presión que recibe el deportista dentro de su entorno es la presión que a ti te transfiere dentro de tus competencias y tu responsabilidad. Y eso hay que saber llevarlo encima. A mí, yo soy una persona que además funciona muy bien bajo presión. Es decir, yo como algo tenga que hacerlo dentro de 3 semanas, no me concentro. Te va Tengo la que, marcha. tengo que tener mucho cortisol para que funcione de una forma muy óptima. Mm. Era de los que estudiaba el examen el día de antes. Entonces, el trabajar con este perfil me permite meterme dentro de mi esfera donde obtengo mi mejor versión de mí, de bajo presión, pero también es verdad que es un tratamiento en muchos casos muy poco emocional. Es decir, el deportista es una persona que cuando ya se mete dentro de este contexto, la parte emocional con el deporte muchas veces no está muy bien concebida y son personas que se han tenido que hacer muy herméticos y muy fuertes para poder seguir representando lo que refleja la sociedad, que es el éxito y es la persona
donde el fracaso y el llanto no va asociado a una imagen. Y entonces, el poder meterte dentro de esa emoción lo consigo con los deportistas con los que llevo más tiempo y podemos generar mayor afinidad porque sobre todo vivimos más tiempo y me permite el viajar con ellos. Pero esa parte emocional en el deportista no está muy bien visualizada, no está muy bien conceptualizada y muy bien reflejada. Y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es la llave que abre el proceso para poder avanzar exponencialmente dentro de un tratamiento. Claro, cuando eso te viene con un deportista, con Antoñita, esa parte emocional está desde primera hora. Es decir, Antoñita la trata hoy y mañana te está trayendo croquetas en agradecimiento y en el simbolismo del vínculo emocional. Entonces, uno tiene que saber qué traje ponerse con determinado público y no significa que un público esté ni mejor ni peor, sino que cada uno te va a aportar un beneficio por una vía distinta. Yo soy de los que piensa que en la vida nada se hace de forma altruista, nada se hace de forma altruista. Todo se hace por un interés. A veces el interés es emocional, a veces el interés es sexual, a veces el interés es profesional, a veces el interés es económico. Pero yo cuando la gente dice, no, estoy en una organización sin ánimo de lucro y voy a hacer esto de forma altruista. No, tú cuando te acuestas por la ¿Para noche, qué? claro, ¿Para qué? claro, tú cuando te acuestas por la noche te encuentras muy bien contigo misma. Pues ese es tu lucro. Lo que pasa es que Mm, muchas veces el lucro no está en el económico. Por tanto, uno tiene que saber y tener muy claro qué es lo que busca de cada cosa. mm. Porque si no, llega un momento donde puedes hacerte daño, más que como profesional, como persona. Claro, has estado también en eventos deportivos como fisio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues he estado en varios torneos ATP con Roberto Carballés, he estado con, Ujú. con Julián Cuesta también trabajando para su club, que es un club en Grecia, con Pablo Aguilar también está trabajando en Italia, he estado también en Gran Canaria con el equipo de fútbol y colaborando también con el equipo de básquet, es decir, intento generar sinergia y eso también me enriquece mucho, es decir, cuando trabajo con un deportista intento meterme dentro de su ámbito para que aparte de generar sinergia y que el tratamiento sea lo más incorporado a su ambiente, sobre todo nutrirme del conocimiento de otros profesionales, como puede ser su nutricionista o su psicólogo o su entrenador o su preparador físico. Por tanto, cuando entro, intento que no sea una lucha de egos y que mi actividad esté perfectamente integrada en la dinámica. Al fin y al cabo, el deportista pertenece a un club, trabaja para un club. Por tanto, yo cuando llego debo de adaptarme a un entorno y a un club y por tanto Mm, debo de ser yo el que me adapte al hábitat del mm. equipo, que el equipo adaptarse a mi ego. Claro, Eso es trabajo en equipo, no es claro. deporte en equipo, pero es trabajo en equipo y debe ser muy Efectivamente. emocionante además porque los tiempos y las vibraciones de las cosas en directo siempre son más emocionantes y más enriquecedoras y luego además eso aprendes de gente que guau, eso te nutre muchísimo. Pues bueno, voy a ir avanzando porque acabo de ver la hora y, en fin, tenía yo aquí algunas preguntas preparadas. Sí que quería que nos explicaras la diferencia, porque tú hablas mucho de la readaptación, la diferencia entre la readaptación y la rehabilitación. Porque, por ejemplo, yo no creo que lo he entendido, pero no estoy segura. Entonces, si me lo explicas tú que eres un experto, seguro que acabo de entenderlo muy bien. Realmente los conceptos son muy parecidos, ¿vale? Otra Mm, cosa es que muchas veces, y esto es muy frecuente en la fisioterapia, nos gusta acuñar términos porque van asociados a otro tipo de intereses, como puede ser formación, etcétera. Pero tanto rehabilitación como readaptación es devolver a los tejidos las propiedades mecánicas que muchas veces te dicen que tenían antes de lesionarse. Yo voy más allá de algo, porque si realmente ese estadio ha llevado a una lesión, es porque tampoco estaría muy bien antes de ujú, sufrir la lesión. ujú, Entonces, es intentar recuperar tanto la sintomatología como el tejido, como la función, al estado que se encontraba antes de que esta estructura fracasara. ¿Qué es lo que pasa? Que la rehabilitación es un término mucho más amplio que engloba otro tipo de técnicas que no sean exclusivamente el ejercicio y la readaptación se ha circunscrito a la readaptación funcional, que es la utilización de la variable del ejercicio como la herramienta terapéutica para poder llegar a este objetivo,
que hemos comentado anteriormente. Y el concepto de rehabilitación es un término mucho más global que engloba por la aplicación de otro tipo de técnicas, pues, como puede ser la terapia manual, la fisioterapia invasiva o el uso de la tecnología, ¿vale? Muchas veces yo la readaptación funcional la entiendo como, no, entiéndeme, como un deporte, no es un deporte, pero una variante del ejercicio que tal, y casi la rehabilitación se relaciona con algo más. Más pasivo. Entonces, ahí, pues sí lo había entendido. Pero, porque además dais clases de pilates en tu centro también, ¿verdad? Hacemos cositas de ejercicio también. Ahora estamos en un proceso de conversión para explotar más ese área Sí. que está menos explotada como pueden estar otras, como es el entrenamiento, como es la adaptación funcional. Entonces, dentro de nuestro nuevo modelo de negocio va a haber una parte de suscripción dentro de las técnicas empresariales para poder adherir al paciente a un servicio, y dentro de ese modelo de suscripción estará la parte de ejercicio en grupo, donde pues el trabajo de pilates, de suelo pélvico, de yoga, de meditación, será muy importante en función de las necesidades que tenga el paciente. Entonces es algo que hacemos, pero es algo que estamos en proceso de poder explotar más. Muy interesante porque como usuaria con alguna lesión, muchas veces se echa de menos que tu instructor, monitor, profesor o mentor de yoga, de pilates, de tal, tenga un poquito más de conocimientos. Entonces, si sois vosotros los que Claro. impartís las clases, lo veo ganador. Si estás completamente sano y no tienes ningún problema, hay mega profesionales que yo he ido probando distintos de yoga sobre todo y es una maravilla, pero cuando tienes alguna lesión o alguna, ahí es donde dices, sería, y se nota mucho la diferencia, lo veo muy complementario, por eso muchos centros lo ofrecen también. Es muy complementario para el cliente, para el paciente, y es muy complementario para la empresa, porque cuando mantienes una comunidad, porque además cuando hacemos ejercicio one-to-one, que es en relajación, generamos un beneficio porque el ejercicio es más específico y es más dirigido a las necesidades del cliente, pero cuando hacemos sesiones grupales se genera algo que no se genera en ese one-to-one, que son los vínculos emocionales que generan entre sí los pacientes. Nosotros hemos visto los beneficios que tiene eso, no solamente para el paciente, sino también para la empresa, para la adherencia de ese cliente a otros servicios que tiene la empresa. Entonces nos hemos dado cuenta que esos grupos y esas comunidades que se generan cuando además se potencian con actividades fuera de la clínica, pues tipo caminatas, tipo cata de vinos, o vamos a hacer una visita guiada por Granada, no solamente nos permite adherir más al paciente, sino que nos permite poder llegar más a su círculo. Entonces vimos que llegábamos más al círculo de clientes cuando éramos capaces de generar comunidades entre ellos. Y es una de las cosas que estamos en un proceso de potenciación y sobre todo de estandarización. Claro, es una forma de diversificar también y que es más escalable. Claro. Porque al final los profesionales somos uno y tienes las horas del día que tienes, y muchas veces comprobamos que los pacientes o clientes que ya tienes es mucho más fácil cuidarlos bien, que sigan contigo y que amplíen esa cartera, que hacer clientes desde cero, que a veces se esfuerza uno por clientes nuevos y es un derroche de energía que cuida a los que tienes. Por eso es importante muchas veces tener un sistema de gestión, una base de datos bien estructurada, un sistema para enviar emails, para enviar WhatsApps, para... Es primordial. Eso es primordial. Es decir, hay tres estrategias de venta, que es vender más, vender a nuevos pacientes, o que tu paciente te compre más caro. Es decir, o vendes más, que tu paciente venga más veces, o que el ticket medio de ese paciente sea mayor, o que abras tu segmento a otro tipo de público. Y el tener un programa de gestión, un CRM, es importantísimo para poder segmentar esto. Es decir, sin duda, el crecimiento exponencial de mi negocio fue cuando empezamos a tener métricas y empezábamos a medir lo que hacíamos. Y medir lo que hacíamos no solamente es mandar un cuestionario de calidad a nuestro paciente y que nos califique, no, el poder saber y segmentar hacia qué público me destino ahora, ese público que tique medio, cuántas veces me compra, para qué me busca, es decir, qué busca en mi servicio, porque realmente no compramos tecnología, ni compramos emociones, para qué le sirve, qué le hago sentir a mi paciente.
dirigirme a qué psicoavatar, qué paciente es el que para mí es más rentable, no solamente económicamente, sino qué paciente me es más rentable emocionalmente, qué paciente no me desgasta, qué paciente se adhiere a las normas que yo le recomiendo, qué paciente viene con la periodicidad, no manula sesiones, para saber ese paciente qué me busca en mí y sobre todo eso potenciarlo para poder hacer que ese perfil de paciente venga mucho más a mi clínica. Por eso Yo, muchas veces lo vas a saber, no te hace falta contratar una agencia de marketing claro, que no. horas, Eso es lo decir, tienes dentro. Eso lo tienes analizando dentro. tus Tus datos, datos, si los tus tienes, datos. claro. Claro, lo más valioso que tú tienes es la información que tienes del paciente. Su lesión, las veces que acude, la franja horaria con la que acude, cuántos pacientes te ha traído ese paciente. Eso es lo más importante, como toda la vida, la información es lo más importante. La información la tenemos, pero la tenemos ahí abandonada. El acceso a esa información, el tener software que te permitan el poder optimizar ese tiempo y te segmente muy bien ese público, hace que los esfuerzos que tú realices relacionados con el marketing sean muy bien enfocados y por tanto sean muy eficientes. Le dediques menos energía para conseguir los mejores resultados. Y eso, el programa de gestión, es importantísimo, importantísimo. Por eso yo abogo a que el fisioterapeuta tenga un programa de gestión, no un programa de gestión de citas de día, hora, le cobro y meto el historial. Esto es una parte. Cuando hablamos de un CRM es un programa que te permita el poder meterte en métricas de redes sociales y poder meterte en métricas de gestión de los trabajadores, de optimización de lo que se llaman KPI, de variables que te dan información de rentabilidad de estos trabajadores y sobre todo el poder segmentar muy bien el público. Por ejemplo, vamos a dar una charla en poquito tiempo sobre fascitis plantar, donde nuestro CRM nos ha clasificado cuáles de nuestros pacientes son susceptibles a tener interés por esta charla y se le ha mandado su email a estos pacientes exclusivamente, porque son los pacientes que son el tejido diana y no acribillamos de email a todos los pacientes porque al final desgastamos nuestro discurso, con lo cual solamente Tu discurso y es tu tu recurso, marca y porque tu al claro, final claro. no sirve muy bien. Entonces, el programa de Pues, gestión es primordial. sí, está feo que lo diga yo, pero sí, vamos, que no puedo estar más de acuerdo. Todas esas estadísticas las tenemos en Ifisia si alguien quiere Y lo que saber. es muy Me importante es, pregunta. la gente me pregunta, ¿cuál es tu programa de Me las gestión? deja botaditas, Claro. Rafael. Y la gente me pregunta, ¿cuál es tu programa de gestión? Digo, pues esto es muy personal. No hay un Sí. programa de gestión tipo. Entonces, yo lo que aconsejo es que probéis. Afortunadamente, todos tenéis una versión demo de 15 Sí, días, de un mes. Prueba una, prueba otra y sí. veáis la que más se ajusta en este momento de tu actividad profesional, la que más se ajusta ahora. Yo mi Que te trayectoria ha den cambiado. soporte para que cuando Claro, te veas que algo falla, que algo no, efectivamente. yo que sé, que tengas a Soporte de alguien, formación. sí, que haya alguien detrás. Bueno, vamos, después de esta casi cuña publicitaria, te quería preguntar, cuéntanos cómo te organizas, hablando de sistemas. ¿Cómo te organizas? Porque claro, con todo lo que haces, me imagino que tendrás una forma, no sé, ¿cómo te organizas? Pues te voy a explicar mi día a día, ¿vale? Venga, va. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Mi mujer trabaja conmigo, con lo cual es un pro, pero también es un contra y es que tenemos que conciliar, tenemos que tener una buena conciliación familiar para que yo pueda hacer lo que me gusta y ella también lo que le gusta, a los dos nos gusta el deporte. Entonces yo me levanto a las 6, ella se levanta conmigo a las 6. Yo me encargo de preparar el desayuno de los nenes y me gusta siempre por la mañana, lo primero que hago es escuchar un podcast o leer algo relacionado con crecimiento personal. Lo primero que escuche tiene que ver con motivación y algo que me enchufe. Víctor Cooper, por ejemplo, es uno de los autores que me encanta, a primera hora, porque te pone las pilas. Ahí grabo algo de redes sociales porque es cuando más tranquilo estoy. Cuando viene mi pareja se va a entrenar, cuando viene ella a entrenar a las 7, 7 y algo, salgo yo a hacer un poquito de carrera continua para hacer ejercicio relacionado con la naturaleza. Vengo, desayuno un poquito, mis nenes ya se están preparando y yo aprovecho y llevo a mis nenes al colegio para tener ese pequeño vínculo con ellos cuando empiezan el día. Y mi pareja pues se viene para acá a la clínica a las 8:30. Yo bien, tengo turno de mañana, turno de tarde, toda la clínica aquí trabajamos por turno. Yo trabajo 6 horas como trabajo clínico, con lo cual si trabajo por la mañana, por la tarde la tengo libre.
o bien para seguir el tema de gestión, o bien pues, para dedicar la formación. Y entonces, pues cada día tengo una tarea. Clasifico las tareas entre urgentes e importantes, y eso es muy importante porque priorizo aquello que se tiene que realizar ya. Y lo que no, pues lo delego. Entonces, pues, o bien por la mañana, como estamos haciendo hoy, pues lo dedico a otros menesteres, o bien por la tarde. Y siempre la última hora del día es para cenar con mi familia, sentarnos todos y meditar entre todos. Cuando digo entre todos son mis dos nenes, 7 y 11 años, y mi pareja y yo, agradecer al día lo que nos ha dado, hablar de lo que vamos a hacer al día siguiente, y después ya entre las 11 y las 12, de nuevo bajo mi nivel emocional y ya pues leo y escucho gente que me relaje. Entonces pues ya o bien escucho a María Roja o a María Alonso o Push, o leo libros que me permitan, me quito las pantallas y ya o bien escucho o bien leo libros, y intento que mi sistema nervioso simpático vaya bajando lo máximo posible para poder dormir, y dormir estas 6 horas. Yo duermo de 12 a 6. Entonces tengo tiempo para hacer ejercicio, tengo tiempo para trabajar de forma clínica porque me encanta, tengo tiempo para dedicar a las redes y a la parte de formación mía con respecto a gestión empresarial para poder generar ese método, y tengo tiempo para estar con mi familia. Claro, te haces bloques, Hago como te haces bloques y los respetas. Y los respeto. Que muchas veces es tan fácil como eso, y tan difícil porque tenemos muchos estímulos. Si no respetas los bloques, no te respetas a ti. Ya, bueno, sí, es un tema. Ese podemos quedar otro día, necesitamos otra hora. Vamos con las preguntas finales que os hago a todo el mundo. Quería preguntarte qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos. Empieza por el que prefieras. Lo que menos te gusta o lo que más te cuesta, lo que, no sé, lo que más fricción te produce, más que gustar, porque, a ver, me imagino que facturar no te gusta, porque no le gusta a nadie, pero... Pues mira, hasta hace relativamente poco, es decir, lo que más me gusta, lo que me gusta muchas veces es el trato con el público, por los pros y los contras que tiene. Y lo que menos me gustaba era la parte de gestión empresarial y el cobrar. Para el cobrar nunca he servido, las cosas como son. Pero sí es verdad que conforme me voy formando en técnicas y estrategias de crecimiento empresarial, la parte de gestión cada vez me gusta más, porque ya tengo herramientas para poder trabajar todos mis miedos y todas las limitaciones que tenía con respecto al crecimiento dentro de esta parcela, y la parte de gestión empresarial cada vez me gusta más. Y como cada vez accedo al público que más me interesa que venga, que sobre todo es aquel que me respeta emocionalmente, es decir, aquel que no te discute el precio, aquel que no te anula las citas, aquel que le comentas que se tiene que adherir a un plan de ejercicio y te lo acepta. Es decir, como poquito a poco voy accediendo más al perfil de público que quiero que venga, sobre todo por el bienestar emocional que me genera, pues ese pro relacionado con el trato con el público cada vez es menor. Entonces, soy un afortunado porque poquito a poco mi negocio va hacia un camino donde los contras de mi parcela profesional cada vez son menos, y por tanto, pero eso uno tiene que sentarse consigo mismo y ver qué es lo que me chirría de mi negocio, porque muchas veces lo que nos chirría de nuestro negocio tiene que ver con miedos y con problemas que tenemos nosotros con nosotros mismos. Entonces, uno siempre intenta buscar el problema fuera, pero el problema está con uno mismo. Entonces, cuando ves aquello que no te gusta de tu negocio, al final tienes que ver qué parte de eso está reflejado en ti. Y a partir de ahí, pues todas las mañanas hay una lectura de crecimiento personal para poder esas creencias y esos miedos, poder trabajarlos y convertir una creencia y un miedo en una fortaleza y una oportunidad. Claro, me acabas de dar una idea porque además es algo que suele salir al decirlo de cobrar y las creencias con el dinero. Sois un gremio, yo creo que todos los relacionados con la salud, pero bueno, los que más conozco yo, que sois los fisios y los osteópatas, que son los que traemos aquí además. Creo que voy a ver a quién encuentro que sea muy bueno con creencias y valores relacionados con vuestra profesión, porque los tenéis arraigados y yo creo que puede ser interesante, la verdad, trabajarlos porque, oye, hay que cobrar con alegría, esto es mi trabajo, no estoy haciendo, o sea, no estoy abusando de nadie. Y claro. Muchas veces es que no eres el primero que dices, es que lo de cobrar...
Y ¿cómo lo de cobrar? Es tu trabajo. Pero sí, entonces me has dado una buena idea. Voy a ver a quién busco. Somos profesiones que se nos asocia a vocación y a un poco una labor social que creemos que todo lo que sea cobrar va en contra de nuestra identidad profesional y nada más lejos de la realidad. Entonces, cuando pierdes además ese miedo, consigues mejorar mucho la creencia del paciente en tu discurso, porque si no te valoras a ti y el cobrar es una parte de valoración de tu persona, el paciente tampoco va a valorar lo que le hace o lo que le dice. Así es, pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por brindarme este espacio y poder abrirme más que como profesional, como persona. Muy bien, estamos en contacto. Chao.